¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este vídeo del 3 de julio del 2026. Hoy vamos a ver inversiones alternativas al inmobiliario que también generan cash flow o ingresos recurrentes o pasivos, ¿no? O casi pasivos, vamos a llamarlo así. ¿Y por qué he decidido hacer este vídeo? Pues porque últimamente me han llegado consultas de gente que ha construido un patrimonio muy interesante a nivel inmobiliario, pero que desconoce por completo las alternativas que existen. Las alternativas no es que sean mejores o peores que invertir en inmobiliario para obtener rentas vía alquiler, simplemente son pues alternativas que nos pueden ayudar a diversificar. Así que antes de empezar con el contenido, importante deciros que todo lo que voy a explicar es educativo e informativo, que no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados y que las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para contarte todo lo que vas a escuchar? Pues bueno, yo soy Ignacio Silvestre, soy asesor financiero certificado por EFPA y agente financiero registrado en Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y llevo más de 10 años asesorando a clientes con dinero real. Hablo de lo que sé y no de lo que he leído. Lo digo porque hay mucho divulgador y mucha gente en internet publicando sobre cómo invertir, pero muy pocos se dedican legal y realmente a llevar dinero de personas. Importante, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres elevar tu nivel de cultura financiera partiendo desde cero, apúntate a mi newsletter ignaciosilvestre.com. Si entras ahí, te pones tu correo y vas a recibir un correo diario donde condenso estos más de 10 años de experiencia asesorando a clientes. Te voy a dejar también el link en la descripción. Y si quieres línea directa conmigo, aquí te dejo un código QR que si lo escaneas vas a poder enviarme un WhatsApp directo a mi teléfono. Soy yo el que responde de forma personal, y si es la primera vez que me estás viendo, por favor no me escribas, no contactes conmigo. Es mejor que sigas viendo mi contenido, que te metas en mi canal y veas otros vídeos, que me conozcas mejor, que entiendas cómo soy, cómo trabajo, y cuando tengas una convicción y una claridad sobre quién soy y cómo trabajo, entonces me escribes cuando estés preparado, ¿ok? Importante. Bien, vamos al tema. Rentas, ingresos pasivos, cash flow. ¿Cómo generamos esto? Bueno, en España hay una tradición muy importante de invertir en inmuebles, porque es una cosa que ha funcionado muy bien y porque tampoco habían alternativas. Tenemos que pensar que en los años 80 y 90, donde se construyó la mayoría del patrimonio inmobiliario que actualmente está en manos de la generación boomer, es decir, gente de 50 y pico, 60 para arriba, no habían alternativas. O sea, con el dinero que tú generabas con ese ahorro, o lo dejabas en el banco en un depósito a plazo fijo, o lo invertías en ladrillo. No había más opciones, ¿ok? Lo que pasa es que esto ha cambiado mucho en los últimos años y hay mucha gente que lo desconoce. Por eso precisamente estoy haciendo este vídeo. Aparte de los inmuebles, hay otro tipo de activos que generan también rentas. Un ejemplo, disculpad que se me sale esto aquí, vale, un ejemplo es comprar empresas, ¿vale?, que distribuyen dividendos. ¿Ok? ¿Qué son dividendos? Dividendos es dinero que queda en una empresa después de haber facturado, ingresado, pagado salarios, pagado costes operativos, impuestos, etcétera. Y cuando ya queda un remanente, eso se distribuye a los accionistas, que son los propietarios de la empresa. Por hacer un símil con el inmobiliario, si quisiéramos ver, por ejemplo, en los inmuebles, la diferencia, aquí lo que se percibe son rentas de alquileres que van al propietario del inmueble. ¿Ok? ¿Qué más activos, qué más opciones existen en el mercado financiero? Pues existen lo que son los préstamos. ¿Qué es un préstamo? Bueno, esto no tiene mucha explicación. Préstamos, ¿a quién? A empresas también, o a gobiernos o estados, ¿ok? ¿Esto qué recibimos cuando compramos préstamos o bonos o deuda? Es todo lo mismo, o renta fija, también es lo mismo. Recibimos cupones, cupones sobre los bonos que hemos comprado. ¿Y quién es el que recibe esos cupones? El acreedor.
es decir, el que tiene la deuda o ha contraído o ha comprado la deuda de esas empresas o gobiernos que emiten la deuda, ¿vale? Estas son las tres formas que existen y muy poca gente las conoce, por eso quería hacer un breve esquema rápido de que más allá de los inmuebles, que es lo que está a la izquierda, que es un activo real, existen otro tipo de activos financieros, como por ejemplo acciones de empresas que reparten dividendo a los accionistas o préstamos o bonos emitidos por empresas y gobiernos que reparten cupones a los acreedores, que es lo mismo que el inversor, ¿vale? El propietario, el accionista y el acreedor actúa como inversor. Esto es lo que somos nosotros cuando nos convertimos en compradores de inmuebles, de acciones o de deuda o de renta fija. Esto es el esquema global, ¿vale? Para que se entienda un poco. Hay más cosas, no voy a entrar en detalles porque hay otro tipo de activos también, incluso activos reales que reparten rentas, otros activos financieros también, pero no voy a entrar hoy, ¿vale? Quiero dejarme esto sencillo para este primer vídeo. Si tienes dudas o quieres que profundice, me lo dejas en los comentarios y lo vemos. Entonces voy a poner un ejemplo de una empresa histórica, legendaria, que es Procter & Gamble. Procter & Gamble es una compañía norteamericana que produce todo lo que estás viendo aquí. Básicamente, consumibles de primera necesidad. Por ejemplo, pasta de dientes, papel higiénico, Fairy o producto de limpieza, cualquier tipo de producto de aseo que utilicemos diariamente, es decir, lo que utilizamos en el día a día, ¿vale? Entonces voy a hacer un repaso de qué ha pasado con esta compañía históricamente siendo accionista, es decir, comprando acciones de la empresa. Si vemos la evolución de Procter & Gamble, el dividendo que ha repartido Procter & Gamble en los últimos 19 años, aquí he hecho un estudio a 20 años vista más o menos, desde el 2006 al 2025, que son los últimos datos que tenemos, vemos que por cada acción de Procter & Gamble se repartieron en 2006 $1,21. En 2007, esa misma acción repartió $1,36. En 2008, 1,55. En 2009, 1,72 dólares por acción y así hasta el día de hoy, que reparte 4,18. Esto quiere decir que si hubiéramos comprado acciones en 2006 de Procter & Gamble, hubiéramos obtenido rentas o dividendos todos los años en función de cuánto hubiéramos comprado. Si hubiéramos comprado 100 acciones, pues hubiéramos recibido 121 euros en 2006, que ahora serían 418 euros. ¿Vale? Esto supone una rentabilidad media anualizada, un crecimiento medio anualizado del dividendo del 6,74, lo cual supone una rentabilidad o un crecimiento acumulado, mejor dicho, del 245, o lo que es lo mismo haber multiplicado por 3,45 veces los ingresos año a año ininterrumpidamente durante los últimos 20 años. Bien, ahora hay que hacer un ajuste. ¿Por qué? Pues porque lo importante no es lo que recibimos, sino primero, si lo recibimos en nuestra divisa local, que son euros, porque esta compañía es americana y reparte en dólares, estos dividendos son expresados en dólares, hay que hacer un ajuste para pasarlo a euros y hay que hacer otro ajuste para quitar la inflación, para saber si realmente hemos ganado dinero. Porque si nos reparten ingresos, pero los ingresos no baten inflación, pues al final estamos cada vez cobrando menos en términos reales. Entonces, si hacemos el ajuste en euros, no en dólares, el crecimiento del dividendo sube al 7,33. ¿Por qué es más alto el crecimiento de dividendos en euros frente a dólares? Pues porque en este periodo de tiempo el dólar se ha apreciado, con lo cual ha ido a nuestro favor la apreciación del dólar. Hemos obtenido más euros por cada dividendo repartido de Procter & Gamble. La inflación en España anualizada desde el 2006 hasta el 2025 ha sido el 2,04. Eso significa que la diferencia es el crecimiento real que ha habido de los dividendos. ¿Ok? Esto implicaría un crecimiento real acumulado del 161% o haber multiplicado por 2,6 veces nuestro poder de compra. Por tanto, esto es un ejemplo de una empresa que ha conseguido retribuir al accionista vía dividendos a una velocidad o a un ritmo más alto que la inflación. Esto es clave, o sea, lo importante es que el crecimiento de las rentas bata inflación, porque si yo voy recibiendo rentas, pero ese crecimiento de las rentas es inferior a lo que aumentan los precios de lo que yo gasto o consumo, significa que a efectos reales
estoy percibiendo menos rentas todos los meses. Esto es importante. ¿Qué ha pasado en este mismo periodo de tiempo con el alquiler residencial en España? Bueno, pues del 2006 al 2026, mismo periodo de 20 años, el crecimiento ha sido anualizado del 2,4%, pero lo importante es que, a diferencia de Procter & Gamble, el precio metro cuadrado por alquiler en el pico del 2007 era 10 céntimos por metro cuadrado, luego hubo una caída del 28% en los alquileres hasta tocar un suelo de 7,3 euros por metro cuadrado y luego se recuperó hasta actualmente pagar de media en España 15,1 euros el metro cuadrado, que estamos en récord. Claro, aquí hay una reflexión importante, ¿no? Cuando hay una crisis, por ejemplo, en este caso hubo una gran crisis financiera que luego repercutió en el mercado inmobiliario, o bueno, mejor dicho, fue al revés. El tema es que las rentas nunca están garantizadas. Las empresas tampoco pueden garantizar un dividendo. Y un inquilino tampoco te puede garantizar que te pague. O que tú puedas cobrar cada año más. La realidad es que Procter & Gamble lo consiguió ininterrumpidamente en el periodo de máxima crisis que ha habido en los últimos 100 años. ¿Por qué consiguió subir el dividendo frente a los alquileres que no se consiguieron subir en ese mismo periodo de tiempo? Pues por una cuestión muy básica. Al final, hay que pensar con lógica aplastante. Si tú tienes una crisis, sufres una crisis como persona física, como familia, a lo mejor te mudas a un inmueble donde pagas menos alquiler para ajustar tus costes, pero lo que no vas a hacer en ningún caso es dejar de lavarte los dientes o utilizar papel higiénico o utilizar champú. Esto no lo vas a hacer. Podrás cambiar de marca y podrás modificar un poco tu consumo, pero no vas a dejar de gastar pasta de dientes. Entonces, ¿qué pasa? Que como la naturaleza, como el origen de los ingresos de Procter & Gamble son mucho más sólidos y están mucho más relacionados con la necesidad humana de mantenerse vivo, eso permite que en momentos de crisis, como los que hemos visto, incluso en momentos del 2007, 2008, 2009, 2010, Procter & Gamble consiga aumentar el dividendo al accionista, cosa que no se pudo conseguir con los inmuebles, ¿ok? Entonces, esto creo que es interesante porque mucha gente desconoce que esto es así, ¿vale? Procter & Gamble es una compañía que en 2025 facturó 84.300 millones de dólares en ventas y tiene varias líneas de negocio, tiene una diversificación por líneas de negocio, vende temas de salud, de hogar, tema de bebé, femenino, familiar, afeitado y cuidado personal, belleza, es decir, hay un reparto respecto a diferentes tipos de necesidades que todos tenemos y que son ineludibles, ¿ok? Y luego también hay una diversificación geográfica de las ventas, es decir, no todo el dinero viene de una persona, de un país o de una zona, viene de muchas zonas. De hecho, hay una diversificación global, hay una ponderación importante en Estados Unidos, pero luego hay otra parte en Europa, y otra parte en Asia, Pacífico, Latinoamérica, China, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso también es importante entender por qué Procter & Gamble puede aumentar los dividendos en crisis, por ejemplo. Esto es así porque pensemos una cosa, ¿no? ¿Qué es más seguro? ¿Qué te suscita a ti más seguridad? ¿Que te pague un inquilino un alquiler o que te paguen millones de personas un dividendo? Porque al final, sí, el dividendo viene de Procter & Gamble, pero ese dividendo ¿de dónde viene? Viene del dinero que tiene la empresa. Y ese dinero que tiene la empresa que reparte al accionista, ¿de dónde viene? Viene de lo que ha facturado, de lo que ha vendido, de lo que otros consumidores, de lo que los clientes han pagado por ello, por sus servicios o por sus productos. ¿Y cuántos consumidores hay que consuman productos de Procter & Gamble? Literalmente millones de personas en el mundo. Entonces, claro, el origen del dinero es mucho más diversificado. Entonces, puede ser que tú te des con un inquilino muy bueno, que te paga y que no hay ningún problema, puede ser que te des con un inquilino que no sea tan bueno. Entonces el riesgo está mucho más concentrado cuando tú percibes ingresos que dependen de una única persona, que a su vez dependen de un único empleo, porque la mayoría de personas en España no son empresarias, son empleados, y a su vez ese empleo depende de una única empresa, que es la empresa que emplea a ese inquilino, frente a
un ingreso que procede de una empresa que a su vez percibe el dinero de millones de consumidores. Es mucho más sólida esa segunda fuente de ingresos que la primera, por lógica aplastante y por diversificación. ¿Ok? Esto es la lógica que hay detrás de por qué es posible en crisis aumentar los ingresos, ¿no? Bien, hay una cosa importante que es qué pasa cuando compramos una vivienda. ¿Vale? En España, la fiscalidad del alquiler está muy bien en relación con otro tipo de activos porque hay una serie de bonificaciones para ciertas condiciones y ciertas zonas, pero hay una cosa que no está bien, que es la adquisición del activo. Cuando tú adquieres un inmueble en España, por lo menos aquí en Comunidad Valenciana, que es donde yo suelo estar, pues hay una serie de impuestos, de gastos que tienes que asumir, como todo el mundo sabe, y si estás viendo este vídeo y has comprado inmuebles lo sabes mejor que yo. Por ejemplo, si tú tienes 100.000 euros y dices, voy a comprar con 100.000 euros un inmueble, vale. Si tú quieres pagar al contado esos 100.000 euros, tienes que pensar una cosa, que no vas a poder comprar un piso de 100.000 euros, vas a tener que comprar un piso de máximo 88.500 euros. ¿Por qué? Porque 11.500 euros se te van a ir en impuestos y gastos, aproximadamente un 13%, más o menos. Entonces, ya hay un gap, hay una brecha entre tu liquidez y el valor del activo. Ya adquieres el activo por menos valor de la liquidez que tienes para comprarlo. Entonces, a partir de ahí, si hubiéramos comprado una vivienda en 2006, suponiendo medias, porque claro, cada vivienda es un mundo, cada activo es un mundo y esto no se puede generalizar, ¿vale? Pero lo que hubiéramos visto es que el valor de esa vivienda hubiera tenido un descenso hasta una valoración de 65.000 euros, que es lo que cayó el precio de metro cuadrado en España en esa época, y luego se revaloriza porque hubo una recuperación y ahora ese piso que nos costó 88.500 euros escriturados, ahora vale 119.000 euros, ¿ok? Importante, interesante entender que la vivienda no siempre sube. Muchos inversores en inmuebles han invertido en muy buenos momentos y esto es muy bueno, o sea, hay que celebrarlo y es algo genial, ¿no? El poder haber entrado, por ejemplo, en esta época, 2014-2018, porque solamente hemos visto que plusvalías o revalorización de los activos inmobiliarios, pero ojo porque no siempre va a ser así. Y un inversor inmobiliario es un inversor patrimonialista, lo cual quiere decir que es un inversor con enfoque a largo plazo. Y si vas a largo plazo, sí o sí te vas a comer ciclos económicos. Y si te comes ciclos económicos, implica comerte crisis. Y si te comes crisis, significa que tus inmuebles temporalmente pueden valer menos. Al igual que cualquier activo, ¿eh? Pero entender que no siempre todo sube hasta el infinito. Por cierto, el otro día me preguntaba una persona en Instagram, oye, ¿y cómo va a evolucionar el precio de los inmuebles? El precio de los inmuebles va a evolucionar en función de la demanda. Y la demanda va a evolucionar en función de los salarios. ¿Vale? Los inmuebles y los salarios están muy correlacionados. Si los salarios suben, el inmobiliario va bien. Si los salarios no suben, no va bien. Y actualmente estamos viendo una brecha entre el precio de la vivienda y los salarios en España, con lo cual ahí va a haber un ajuste en algún momento. No sabemos cuándo ni cómo, pero esto va a ser así. ¿Okay? Simplemente como detalle. Bien, seguimos. Voy a poner otro ejemplo de otra compañía, Procter & Gamble. Procter & Gamble es una empresa... Perdón, Procter & Gamble. Lowe's, mejor dicho. Lowe's es una compañía tipo Home Depot, que todo el mundo creo que conoce en España. Es una gran superficie donde se venden productos de decoración o de construcción. ¿Ok? Pinturas, parqués, temas de jardinería, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer una comparativa entre invertir 100.000 euros en tres cosas. En una vivienda, en Lowe's y en una cartera diversificada de compañías que reparten dividendos. ¿Ok? Esto no es una comparativa para destacar un activo o una inversión sobre otra, ni penalizar una u otra, simplemente son datos reales y objetivos. En los últimos 20 años. El futuro nadie sabe lo que va a pasar, pero lo que podemos analizar es qué ha pasado en los últimos 20 años y por experiencia sé que mucha gente desconoce la historia. Entonces, lo que sucede es que, como hemos visto antes, la vivienda, si desembolsamos 100.000 euros, adquirimos un inmueble equivalente a 88.500 euros aprox, ¿vale? Hoy valdría un 20% más o 119.000 euros, ¿ok? Bien, si hubiéramos comprado Lowe's, que es una compañía que le acabo de explicar, hubiéramos multiplicado por 8 el valor. Esos 100.000 euros se hubieran convertido en 800.000 euros. Estoy dejando algunos detalles un poco fuera de la ecuación para no complicar el vídeo, ¿vale? Pero a grosso modo
Esto es lo que hubiera pasado. Y si hubiera comprado en lugar de Lowe's una cartera diversificada, pues hubiera obtenido una valoración de 570.000 euros. Esto es todo teórico, ¿vale? No es la realidad. Cuando digo cartera diversificada, no me estoy refiriendo a un producto, me estoy refiriendo a un índice, ¿vale? Un proxy de un índice, que es el índice de las compañías que han repartido consistentemente dividendos durante los últimos años, ¿ok? Es importante entender que, insisto, no hay una inversión mejor que otra. Igual que Lowe's ha generado este retorno, hay compañías que han quebrado y no valen nada hoy en día. Por eso he puesto la cartera diversificada, porque para mí lo prudente es diversificar siempre, no comprar una acción de una empresa específica. Hemos visto el caso de Procter & Gamble, todo muy bonito, todo muy bien, pero también hay ejemplos en el sentido contrario. Igual que hay ejemplos de inmuebles que son una pesadilla porque los compras, tienes una derrama, luego tienes un inquilino que no te paga, luego tienes unos costes añadidos que no te esperabas y así una tras otra, ¿no? Pero bueno, simplemente si hubiéramos percibido ingresos por parte de estos activos, pues bueno, el alquiler se hubiera multiplicado por 1,6 en cuanto a ingresos según la medida de la renta nacional. En una cartera diversificada hubiéramos aumentado más rápido los ingresos porque hubieran subido un 6% y en el caso de Lowe's hubiéramos aumentado un 17%, o lo que es lo mismo por 25 veces los ingresos. Con lo cual, si vemos el cash flow bruto acumulado en 20 años sobre 100.000 euros invertidos en 2006, hubiéramos visto que el dinero que va a nuestro bolsillo bruto, ojo, porque aquí hay que descontar luego gastos operativos e impuestos, que ahora luego lo veremos, pero si hubiéramos descontado el dinero, hubiéramos obtenido, en el caso del piso, 79.000 euros vía alquileres, ¿vale? Y en el caso de Lowe's hubiéramos obtenido 136.000 euros. Esto no es revalorización, esto es lo que va a nuestro bolsillo bruto, que no es real porque hay que descontar cosas, pero es un ejercicio teórico, lo que hubiera llegado a nuestro bolsillo por parte de Lowe's en dividendos. Y si hubiéramos tenido una cartera diversificada, pues hubiéramos obtenido menos, ¿no? También vía dividendos, 129.000 euros, pero menos capital que con Lowe's. Entonces, claro, aquí alguien podría decir, oye, ¿por qué no compramos Lowe's? Pues porque tú no sabes cuál va a ser la próxima Lowe's los próximos 10-15 años. Si yo supiera cuál va a ser la empresa que mejor comportamiento va a tener en crecimiento de dividendos, no estaría aquí, estaría jubilado o estaría haciendo otras cosas con mi vida, pero no estaría aquí explicando esto probablemente, ¿ok? Esto también es un mensaje para todos los que os venden que son ricos y que están aquí divulgando en internet. Os digo que la mayoría no estarían. Pero bueno, simplemente lo digo porque es importante entender cuál hubiera sido la progresión teórica de ingresos en función del tipo de activo que hubiéramos comprado. Fijaos que hay una cosa curiosa y es que la cartera diversificada de acciones, por ejemplo, inicialmente nos hubiera generado menos dividendos de lo que hubiéramos obtenido vía alquileres con el piso alquilado. Pero llega un punto donde, como el crecimiento de los dividendos es superior al crecimiento del alquiler que hemos percibido, empezamos a recibir más dinero por tener el piso, o sea, la cartera de dividendos, que por tener el piso alquilado. Entonces, cuando una persona invierte a muy largo plazo, tiene que tener en cuenta esto, porque al final lo importante no es el alquiler que me van a pagar este año. Tenemos que pensar siempre en el largo plazo, ¿ok? Gastos operativos de una vivienda. Las cuentas que nadie hace cuando compra un piso o pretende ignorar porque está motivado muchas veces, ¿no? Bueno, estoy suponiendo un alquiler bruto de 4.450 euros al año sobre un piso de 88.500 euros. Ya sé que hay mucha gente que ha comprado pisos por 40.000 o por 50.000 euros y luego le pagan 9.000 euros y cosas así. Está claro, ¿vale?, que ha habido momentos de mucha oportunidad en inmobiliario y, oye, enhorabuena si lo has conseguido capturar, pero no es lo habitual, ¿ok? Yo estoy cogiendo datos básicos del año 2006, que es de cuando se empezó este estudio, ¿no?, que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es el gasto de un piso de estas características? Pues bueno, según diferentes fuentes, como la Ley de Haciendas Locales, Idealista, la OCU, la Directiva de la Unión Europea de Residuos, es decir, en función de la fuente que mires, pues una aproximación podría ser, por ejemplo, un IBI de 280 euros al mes, una comunidad de propietarios de 720 euros al mes, un seguro del hogar que tenga continente y RC de 200 euros perdón, estoy diciendo al mes y esto es al año. 200 euros al año. Tasa de basuras, 130 euros al año. Mantenimiento y derramas, esto muy poca gente lo aprovisiona, 450 euros. Realmente,
cuando tú inviertes en inmuebles tienes que tener en cuenta que vas a tener derramas, vas a tener periodos vacantes y vas a tener gastos de mantenimiento, con lo cual deberías aprovisionar un porcentaje de lo que percibes en rentas del alquiler para asumir esos gastos. Esos son gastos realmente imputables al propio activo, ¿no? Porque es un activo que te genera ese tipo de gastos. Entonces supondría aproximadamente 1.780 euros de gastos, que sobre unos ingresos brutos de 4.450 euros supone un 40% del alquiler. Es decir, hay que entender, el otro día me decía una inversora en inmuebles que le ha ido muy bien, ¿no?, en estos últimos años, me decía, hombre, también es verdad que cuando lo piensas bien y haces bien los números, hay mucho gasto operativo. Mucho gasto cuando inviertes en ladrillo. Y es verdad, hay mucho gasto, ¿no? Lo que pasa es que no todo el mundo le hace un seguimiento real de lo que realmente se está gastando. ¿Qué pasa cuando invertimos en activos financieros como una cartera diversificada de acciones que reparte dividendo o lows, por ejemplo, una acción concreta, ¿no? Bueno, hay salidas de caja todos los años por mantener estos activos también, no es que sean distintos a los inmuebles. Entonces, por ejemplo, cuando tienes una cartera diversificada y está asesorada por alguien, porque si tienes una cartera tiene que estar asesorada por alguien, porque hay no solamente una empresa, hay muchas empresas y hay que entender, o muchos fondos, o muchos activos a la vez, entonces tiene que haber alguien que lo mueva eso, ¿no? Pues hay varios costes, por ejemplo, un coste de asesoramiento de la cartera que puede estar en torno al 1,4%, en España está entre el 1 y el 1,5%, y luego costes de depositaría, que realmente en este caso sí que estarían incluidas dentro del propio coste operativo del fondo o de la cartera, pero bueno, básicamente un 1,4% anual, ¿ok? Que supondría una parte importante del dividendo, un 52%. Y luego cuando compramos una acción individual, pues bueno, tienes dos costes. El coste de custodiar esas acciones en un broker, que básicamente podemos asignar un 0,2% anual, y el cobro del dividendo en el extranjero, que puede suponer un 0,4% del dividendo. ¿Okay? Esto va a depender también de dónde esté la compañía, de qué broker tengamos y tal. Pero bueno, básicamente entender que también hay costes, ¿vale? Entonces, lo importante es entender que luego está la parte fiscal, la parte de impuestos, y que realmente en una vivienda hay una parte importante que se lo comen los gastos operativos del piso, hay otra parte que es vacío o periodos vacantes o morosidad, y hay otra parte que son impuestos en España, que por cierto la fiscalidad para una vivienda alquilada a largo plazo en España es bastante favorable. Ojo, no porque tenga un tratamiento fiscal distinto a lo normal, de hecho va a la base imponible general, que es y tributa como un rendimiento del trabajo, es decir, va a una escala o un tipo impositivo muy alto, pero como luego se aplica una serie de bonificaciones, claro, el efecto real es que la carga impositiva es baja, ¿vale? Y esto es muy bueno realmente para invertir en inmuebles en España. ¿Qué problema hay? Pues que estamos en un país que no hay seguridad jurídica y que esto mañana lo pueden cambiar. De hecho, ya lo han cambiado alguna vez. Entonces, mañana te quitan las bonificaciones sobre la vivienda alquilada y de repente, pues la carga fiscal se te sube un montón. Mucho más que en otro tipo de activos, porque como digo, esto va a la base imponible general y tributa como un rendimiento del trabajo, con lo cual estamos hablando de tipos marginales del 45-50% incluso a veces, ¿no? Por lo tanto, hay una parte importante que se te queda por el camino, ¿vale? Hay fugas de cash flow y te queda un neto. Pues esto es muy orientativo, ¿eh? Luego hay casos y cada persona es un mundo, pero es orientativo para ampliar un poco las miras a las personas, ¿no? Estoy haciendo esto para que la gente mire un poco más allá. Te queda más o menos un neto del 50%. Hay casos que será un 60, un 70, un 80, otros casos un 40. Lo que está claro es que tú, de lo que te paga el inquilino, hay un montón de mordidas por el camino y de gastos operativos que no te llegan a tu bolsillo. Luego está la cartera diversificada, que tiene una parte de retención, por ejemplo, en Estados Unidos de un 15%. Pongo Estados Unidos por poner un ejemplo, pero dependiendo de dónde esté cómo esté compuesta la cartera, pues tendrá una serie de retenciones en origen o no. 15% y luego un 17% porque cuando tú trabajas con un fondo de inversión que compra compañías y por tanto es un vehículo diversificado, ese dividendo que se queda en origen no se devuelve al fondo, con lo cual hay una doble imposición. Por tanto, te queda un 68% un 68% neto de lo que tú estás percibiendo bruto, ¿ok? En una cartera diversificada vía fondos, por ejemplo. Y si tú compras una acción, pues tienes la retención en origen y luego tienes una retención en España adicional hasta el 20-21%, dependiendo de lo que cobres,
porque hay un tratado de doble imposición y aquí sí que puedes reclamar a Hacienda que te devuelva una parte de lo que te han cobrado aquí en la retención, porque ya en origen te han cobrado un 15%. Esto es un tratado de doble imposición que no está en todos los países del mundo, pero en algunos sí, entre ellos Estados Unidos. Por tanto, es fiscalmente más eficiente que tener un fondo de inversión en el fondo, ¿ok? Pero claro, también dices, bueno, pero ¿por qué voy a comprar una empresa si puedo comprar muchas? Para mí no tiene lógica asumir el riesgo de comprar una empresa únicamente si esa empresa luego funciona mal, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo vamos a recuperar una pérdida importante? Porque una vivienda es muy complicado que valga cero. Tendría que haber un incendio y tendrías que tener la vivienda sin seguro de hogar ni nada. O sea, es muy complicado. Bueno, en Venezuela ha habido un terremoto que ha sido devastador y habrá mucha pobre gente que se habrá quedado sin vivienda y valdrá cero, ¿no? Pero son casos muy, muy remotos. O sea, una vivienda, por regla general, va a estar siempre ahí y salvo casos o muy concretos de algo que haga que valga cero porque se deteriore al máximo, es un activo real que va a estar ahí siempre, ¿no? Y una compañía puede quebrar y puede valer cero, pero la clave no es comprar una compañía, es comprar muchas, porque lo que es imposible es que muchas compañías a la vez de diferentes sectores, de diferentes países, valgan cero. Eso sí que es casi imposible que pase. Casi imposible, te digo casi porque si deja de haber capitalismo en el mundo, evidentemente todo valdrá cero, pero también valdrá cero la vivienda y nos dará igual el dinero. Pero lo más defensivo que hay, lo más sólido que hay es realmente tener una cartera bien diversificada de activos financieros. Esto es todo por hoy. Espero que haya sido ilustrativo, útil, muy resumidamente. Al final tenemos que entender que si nosotros estamos aquí y queremos percibir rentas, tenemos que recibir rentas de diferentes orígenes. No solamente inmuebles, no solamente dividendos, no solamente cupones o intereses, otro tipo de ingresos, ¿no? O sea, no solamente uno de estos, sino todos a la vez realmente, porque no tenemos por qué centrarnos en un único punto. De tal forma que si hay una crisis y hay un activo que va para abajo en valor o en ingresos, el otro se descorrelaciona y va para arriba. Entonces tienes como un apoyo, ¿no? Esto es como una mesa que tenga 2, 3 o 4 patas. Si tienes una mesa con 2 patas se te va a caer seguro. Si tienes una mesa con 3 patas está un poco más estable, pero se te puede caer. Pero una mesa con 4 patas no se te va a caer nunca. Entonces el concepto que quiero trasladar no es que hay un tipo de activo mejor que otro, simplemente es abrir un poco la mente a personas que solamente han invertido en inmobiliario porque es lo que han tenido cerca o lo que es más fácil de entender quizá, y que entiendan que hay otras formas de hacer distintas, ni mejores ni peores, pero que lo que sí que está claro es que si se integran ambos mundos, la seguridad financiera evidentemente es mayor. Bueno, esto es todo por hoy, espero que haya sido útil. Déjame en los comentarios sugerencias sobre vídeos. Repito que si no lo has hecho, suscríbete al canal. Tienes la newsletter para aprender sobre todo esto y mucho más. Si quieres enviarme un mensaje directo, aquí tienes el código QR. Solamente envíame un mensaje si has consumido mi contenido un poco para entender cómo soy, cómo funciono, cómo trabajo, y no me hagas preguntas que estén fuera de lo que yo pueda contestar o que no tengan ningún sentido, porque no voy a contestarlas si veo que no tiene sentido lo que me estás preguntando, ¿ok? Nos vemos en la próxima, chicos. Gracias.